pena que hagamos unas reflexiones desde ahora sobre lo que será la marcha del 21 de julio y sobre sus propósitos y sobre sus causas, porque no hay efecto sin causa, entonces tendremos que ver cuáles son las causas de estos efectos que nadie sabe cuáles serán, dependiendo de las circunstancias que rodean el famoso paro del 21. ¿Qué es lo que se pretende? Nosotros vamos a exponer un punto de vista controversial, lo sabemos, probablemente conflictivo con muchas conciencias que quieren reducir las cosas a su mínimo y olvidarse de los temas profundos que van envueltos en ellas. El paro, señores, es un movimiento comunista, con propósitos comunistas y finalidades comunistas. Inmediatamente surgirá la reacción de muchos que han dicho que quieren marchar y que inclusive han invitado a las marchas y que no son comunistas y no se sienten comunistas. No hay duda ninguna de que Carlos Vives no es comunista. No creemos tener dudas de que la señorita Colombia no es comunista. Y sin embargo, muchos y muchos como ellos están invitando al paro. Entonces, eso significa que quedan reducidos a cenizas nuestros argumentos de que esto es un paro comunista. No, en absoluto. Es que los comunistas son así y los comunistas saben aprovechar las circunstancias. Ellos están acostumbrados a ser minoría, siempre lo fueron. Nunca los comunistas fueron mayoría en ninguna parte, pero fueron muy hábiles en tomarse el poder y fueron implacables en mantener el poder mucho más allá de sus posibilidades. ¿Cuándo fue Stalin mayoritario en la opinión pública rusa? Nunca, nunca. Tal vez en la época de la guerra patriótica pudo tener algo de credibilidad entre las grandes masas de Rusia y sin embargo allá estuvieron de 1917 a 1989 cuando Gorbachev tuvo que aceptar que el comunismo era un desastre. Decíamos que ellos son minorías, que trabajan en minorías. ¿Y por qué? Por una razón fundamental, porque el comunismo es irracional. Y como irracional, ¿qué es? No mueve a las grandes mayorías. Vale la pena que hagamos algunos recuerdos sobre lo que el comunismo significa, no por circunstancia y no porque nos guste atribuirle tales o cuales circunstancias, sino porque ellos se proclaman así. Uno tiene que ver de dónde emerge el Partido Comunista que ha sido derrotado en todo el mundo. Alguien dijo que el comunismo se acabó, pero agregó que los comunistas no se habían acabado. ¿Cuáles son esas bases? ¿El comunismo es marxismo-leninismo? ¿O queda alguna duda sobre eso? ¿Y qué es el marxismo-leninismo? Es un gran movimiento político universal, pues tan grande que llegó a ser dueño de medio mundo en la época de la Guerra Fría, que tiene unos fundamentos filosóficos, como todo movimiento político. El comunismo es hegeliano, es decir, que de Hegel viene su dialéctica, que es un elemento fundamental dentro del proceso comunista para entenderlo. Hegel es el padre no solamente del comunismo, sino también del nazismo y también del fascismo. Los tres grandes movimientos totalitarios del siglo XX son movimientos hegelianos. Creen en la dialéctica histórica. Una dialéctica histórica que empieza por despreciar cualquier contenido de espiritualidad. El materialismo es la base del comunismo. El comunismo no acepta ninguna forma del espíritu, la religión es el opio del pueblo para que empecemos a entendernos y como opio del pueblo hay que liquidarla porque la religión desaparece y la única creencia que el ciudadano puede tener es la creencia en la omnipotencia del Estado. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, pero ¿no es que hay curas comunistas? Sí, claro, eso es tan lógico, decimos en nuestro artículo en las dos orillas que está empezando a circular hoy sobre ese tema, que es lo mismo creer que creer en un tigre herbívoro. No,
el comunismo es esencialmente materialista, negador de todas las formas del espíritu y esencialmente hegeliano. Hegeliano quiere decir que es un proceso, ¿no? Es una dinámica histórica que se compone de una tesis, una antítesis y una síntesis que en el caso del comunismo están perfectamente claros. La tesis es que vivimos en una situación de explotación del hombre por el hombre, que el capitalismo es maldito, que se expresa a través de una cosa más maldita aún que es la burguesía, que hay que destruirla. Esa es la tesis. ¿Cuál es la antítesis? La antítesis es la revolución del proletariado manifestada en lo que se llama la lucha de clases. No una lucha teórica. Esto no es un concepto. Esto no es un criterio de quienes dicen, bueno, vamos a discutir si nuestro punto de vista es viable. No, no, no. La lucha de clases es violencia, por definición, por antonomasia. Todo movimiento comunista es violento. Y el que diga que no lo es, o una de dos, o no es comunista, o está utilizando una de las maneras que el comunismo ha tenido de dominar al mundo, que es la mentira. Mentira recomendada por Lenin expresamente. Hay que mentir y hay que engañar en la medida en que sea necesario. Lo que para ellos no representa ningún problema, porque como el comunismo es esencialmente materialista, no tiene ningún criterio de moral. El único criterio es la eficacia. Hay que ser eficaz. Y el camino para la eficacia es la violencia, la lucha de clases. Los comunistas son esencialmente violentos, bien para tomarse el poder, bien para conservarlo o para ambas cosas, como es la triste historia de la humanidad en los últimos 100 años. De manera que tesis, el capitalismo maldito, la burguesía, que hay que derrotar. ¿Cómo? A través de la lucha de clases que es violenta, esencialmente violenta. ¿Para qué? Para llegar a la síntesis. ¿Cuál es la síntesis? Lo que se llama la dictadura del proletariado. Es decir, un Estado que a nombre de los proletarios, proletarios del mundo unidos, gritaban Marx y Engels, proletarios del mundo. Dicho sea de paso, eso significa que no hay para los comunistas ningún criterio de patriotismo. Ellos no tienen patria. Su patria es el mundo. Y lo que están buscando es la unión de todos. Por eso no es de sorprender que estos movimientos comunistas actuales comprendan muchos países de América Latina y que haya un movimiento parecido en el Ecuador y que haya otro en Bolivia y que se estén presentando brotes de violencia en tantas partes de América como en Chile, que durante tantos años fue tranquilo, pero que a nombre del comunismo está desarrollando formas de violencia. Comunistas, pero por supuesto que sí, seguidores del Che Guevara. ¿Qué es el Che Guevara? La quinta esencia del sistema comunista, que es la fuerza, que es la violencia. Entonces, seamos claros, esto es un movimiento antiburgués. Este es un movimiento violento de lucha de clases para instaurar una dictadura, que es lo que explica teleológicamente el comunismo. Telos quiere decir finalidad. El comunismo existe para la toma del poder, no es para discutir cosas, no es para hacer un partido más, no, es para tomarse el poder y para ejercer el poder a través de la violencia, que es el único criterio distintivo entre los actos eficaces y los actos ineficaces. Y el comunismo es eficacia. No es moral porque, repetimos, no tienen moral ninguna, porque no la pueden tener, porque es un materialismo, el materialismo dialéctico del que hablan los escritores que se ocupan de la ideología comunista. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo pueden personas, además tan apreciables y tan queridas como Carlos Vives y como esta niña, la Miss Colombia, ser partidarias de la marcha si no son comunistas y decimos que la marcha es comunista? Sí,
Los comunistas utilizan una técnica para mover las masas en su favor, utilizando lo que ellos llaman los idiotas útiles. Aquí no estamos llamando nosotros idiota a nadie. Los idiotas útiles los llaman así los comunistas. Aprovechémonos de estos y de aquellos y de los demás allá para dar el golpe. ¿A nombre de qué? De una cosa suficientemente confusa que congregue la voluntad de muchos. Los partidos comunistas se han valido de muchos puntos de vista explicables. Que el zarismo haya tenido hasta la coronilla a los rusos después de centenares de años de dominación es explicable, pero ese no era el objetivo del comunismo. Pero utilizaban la decadencia de los zares, a los que a los últimos asesinaron tan cobardemente como la historia lo recuerda con horror. Y entonces es el tema de la educación, y es el tema de la construcción, y es el tema cualquiera, cualquier tema vale para utilizar la gran masa de los idiotas útiles y dar el golpe, producir el golpe, tomarse el poder. De esto no hay duda ninguna. Se quisieron tomar el poder en el Ecuador y estuvieron muy cerca de hacerlo y dejaron tambaleando el régimen de Lenín Moreno. Se quieren tomar el poder en Chile, que ya se lo habían tomado en la época de Allende. Esto tiene antecedentes y tienen a Piñera contra las cuerdas. Se tomaron el poder en Nicaragua y utilizando las formas de la democracia, y ahí lo tienen. Se tomaron el poder en Venezuela con el señor Chávez y ahí tienen el comunismo. Entonces, señores, entendamos de qué se trata. Lo del jueves no es un movimiento de esos confusos y un poco incomprensibles que surgen de vez en cuando por un malestar generalizado. El dolor de muelas en el corazón, algo me molesta, y entonces hay que marchar, salgo a marchar. Cada uno por su idea, cada uno con su propósito. Hay unos que sí tienen ideas y propósitos, que son los promotores del comunismo. Las FARC son una organización comunista por definición. Lean su última declaración, la última conocida, que es la de los Llanos del Yarí, para que ustedes sepan que ese es un movimiento comunista, que quiere el poder, y un movimiento ateo, y un movimiento materialista, que usa la violencia no por casualidad, sino por definición. Lucha de clases. De manera pues que en eso estamos. Esperamos ardientemente estar equivocados. Ojalá no pase nada el 21, todo transcurra normalmente en una marcha pacífica de gente que está inconforme, porque hay muchos motivos de inconformidad en la sociedad colombiana, no cabe ninguna duda. Cada uno podría marchar por su motivo sin que pase absolutamente nada. Ojalá sea el caso. Pero uno tiene que anticiparse a las cosas y dentro de un examen profundo de la historia universal pasada y de la contemporánea, llegamos a la conclusión de que este es un movimiento comunista con propósitos comunistas que tienden a la toma del poder frente a un gobierno que ha demostrado suficientemente ser un gobierno confuso y débil. Vamos a ver qué ocurre el 21 de julio. Esperamos que estén en lo cierto los que hablen de un puro movimiento de inconformidad sin motivos encubiertos, sin la búsqueda del poder para una minoría. Esperamos que eso sea así, pero hay que temer lo peor. Temer lo peor con frecuencia lo evita. Lo dijo William Shakespeare.